Esta noche comenzaremos en un lugar que a menudo imaginamos como una jaula de cristal. Un espacio de transparencia absoluta donde, paradójicamente, se escondían los secretos más densos de la era victoriana. Imagina por un momento que estás bajo una cúpula de hierro y vidrio, mientras una tormenta golpea con fuerza el exterior, pero tú te encuentras en un refugio cálido, rodeado de plantas exóticas y el aroma de la tierra húmeda. Este es el escenario de nuestra historia de hoy, un relato largo y pausado diseñado para que te acomodes en tu cama, ajustas las almohadas y dejes que el peso del día se disuelva. Si disfrutas de este tipo de compañía nocturna, te agradecería mucho que le dieras un me gusta al video solo si realmente sientes que te ayuda a desconectar. Y si quieres quedarte con nosotros en futuras noches, eres más que bienvenido a suscribirte a Observador de la Vida. Antes de empezar, me encantaría saber: ¿desde qué rincón del mundo nos escuchas y qué hora marca tu reloj en este instante? Escríbelo si te apetece, sin prisas. A menudo, cuando pensamos en la Inglaterra victoriana, nos vienen a la mente calles con niebla, corsés apretados y una moralidad rígida que parece asfixiante. Sin embargo, esa es una visión simplificada, casi una caricatura de una realidad mucho más vibrante y extraña. Hoy no vamos a hablar de las grandes batallas ni de los discursos parlamentarios que llenan los libros de texto. Vamos a sumergirnos en la vida silenciosa de las orangeries, esos inmensos invernaderos que eran mucho más que simples jardines bajo techo. Eran centros de poder, laboratorios de botánica y, sobre todo, refugios para aquellos que necesitaban un respiro del protocolo social. Esta no es una historia de drama acelerado, sino una observación minuciosa de los ritmos diarios, de la paciencia de los jardineros y de las conversaciones susurradas entre helechos gigantes. No necesitas prestar atención a cada detalle técnico ni memorizar nombres. Mi voz te acompañará mientras tu mente se relaja. Si en algún momento sientes que el sueño te gana, no luches contra él. Es más, si ya estás cerrando los ojos, es perfecto. Yo seguiré aquí, narrando para ti, y la historia continuará su curso aunque tú ya estés soñando. Puedes dejarte llevar, el mundo exterior puede esperar hasta mañana. Capítulo 1. El mito del cristal y la realidad del hollín. Cuando visualizamos las grandes estructuras de vidrio de mediados del siglo XIX, como el Palacio de Cristal o las orangeries de las casas de campo, tendemos a verlas como diamantes inmaculados brillando bajo un sol eterno. Pero la realidad era mucho más terrenal, más táctil y, curiosamente, más acogedora. El mito nos dice que eran lugares de pura ostentación, pero para quienes vivían allí, eran espacios de una lucha constante contra los elementos. El vidrio, en aquella época, no era perfecto, tenía burbujas, ondulaciones y una tonalidad ligeramente verdosa que transformaba la luz del sol en algo líquido, casi subacuático. Mucha gente piensa que estos lugares eran solo para que las damas pasearan con sus sombrillas, pero la realidad política era otra. Una orangerie era una declaración de guerra contra el clima británico. Poseer una piña o un árbol de cítricos en pleno diciembre no era solo un lujo, era una demostración de control sobre la naturaleza y sobre las rutas comerciales del imperio. Sin embargo, lejos de la mirada del público, estos edificios eran lugares de un trabajo silencioso y metódico. Mientras el dueño de casa presumía de sus plantas ante sus invitados, un ejército de personas trabajaba en las sombras, manteniendo calderas encendidas día y noche para que el frío no reclamara sus tesoros verdes. Es curioso cómo el humor victoriano, a menudo seco y contenido, se filtraba en estos espacios. Los jardineros solían bromear diciendo que las plantas exóticas recibían más atenciones que los propios hijos de los nobles. Y quizá no les faltaba razón. Si alguna vez has sentido que cuidas algo con un esmero que otros no comprenden, entenderás la devoción que estos hombres sentían por un simple brote traído de las Antillas. Si todavía estás despierto, tal vez puedas imaginar el sonido del viento silbando entre las juntas de hierro fundido. No es un sonido amenazante, es más bien como un recordatorio de que, dentro, estás a salvo. Las estructuras de hierro no eran solo ingeniería, eran el esqueleto de un sueño de orden. En un mundo que cambiaba rápidamente por la revolución industrial, el invernadero era el único lugar donde el tiempo parecía detenerse, regulado por la caída de una hoja o la apertura de una flor. A veces me pregunto, ¿alguna vez has estado en un lugar donde el aire se siente distinto, más denso y cargado de vida, mientras afuera el mundo parece gris? Esa era la esencia de la orangerie.
No era una exhibición de riqueza fría, sino un intento desesperado por retener el calor y el color en una era de carbón y hollín. No te preocupes por visualizar cada viga de hierro, solo siente esa humedad cálida en tu imaginación, el contraste entre el frío del cristal y el calor del ambiente interno. Todo está en calma. El ritmo de la narración es ahora tu propio ritmo respiratorio. Capítulo 2. El umbral del cristal y el aprendizaje del silencio. Entrar en el mundo de una gran orangerie victoriana no era simplemente cruzar una puerta de madera pesada y herrajes de bronce. Era en realidad un rito de paso hacia un ecosistema con sus propias jerarquías y sus propios lenguajes mudos. Si tú hubieras sido un joven aprendiz de jardinero en el año 1860, tu primer contacto con este universo no habría sido con las flores exóticas ni con los dueños de la propiedad, sino con el olor a tierra húmeda y el calor sofocante que golpeaba tu rostro al entrar. Ese calor era el primer guardián del recinto. No era un calor natural, era un calor fabricado, mantenido con una disciplina militar por hombres que apenas veían la luz del día porque su vida transcurría en los sótanos, alimentando las calderas de carbón. El proceso de selección para trabajar bajo el hierro y el cristal era riguroso y casi espiritual. No buscaban solo fuerza física, buscaban paciencia. Una paciencia que hoy en día nos resultaría casi incomprensible. El aprendizaje comenzaba con las tareas más humildes, aquellas que nadie veía pero que sostenían todo el edificio. Pasarías meses, quizás años, simplemente limpiando el polvo de las hojas de las palmeras con un paño de seda húmedo. Imagina esa escena por un momento. Miles de hojas verdes, anchas y brillantes, y tú, moviéndote en un silencio casi absoluto, asegurándote de que ni una mota de hollín de las chimeneas de la ciudad interrumpiera la fotosíntesis de la planta. Era un ejercicio de meditación forzada. En este entorno, el silencio no era solo la ausencia de ruido, era una herramienta de trabajo. Los maestros jardineros creían firmemente que las plantas traídas de lugares remotos como la India o el Congo podían sentir las vibraciones del aire. Por eso, se hablaba en susurros. Si alguna vez has trabajado en un lugar donde sentías que hasta las paredes tenían oídos, puedes empezar a comprender la atmósfera de la orangerie. Pero aquí los oídos eran las hojas. Se decía que si un aprendiz era demasiado ruidoso o descuidado, la orquídea más valiosa de la colección simplemente se negaría a florecer esa temporada, lo que supondría el fin de la carrera de ese joven. La educación de un jardinero en este sistema era una mezcla extraña de botánica científica y superstición antigua. Debías aprender los nombres en latín de cientos de especies, pero también debías aprender a leer el color del cielo a través del cristal. Tenías que saber exactamente cuándo abrir los respiraderos superiores para que el aire circulara sin enfriar las raíces. Un error de 5 minutos podía costar una fortuna. Es fascinante pensar cómo estas personas desarrollaban un sentido del tiempo que no dependía de los relojes de bolsillo, sino de la posición de la sombra sobre el suelo de terracota. Si todavía me escuchas y el sueño no te ha alcanzado, intenta visualizar esos pasillos estrechos entre macetas de cerámica pintadas a mano. El orden era absoluto. Cada planta tenía su rango, igual que las personas que las cuidaban. Había una vigilancia constante, pero no era una vigilancia agresiva. Era el peso de la responsabilidad. Los aprendices eran observados por los oficiales por el jardinero jefe y el jardinero jefe por el propietario, quien a menudo utilizaba el invernadero como un lugar para reflexionar sobre sus negocios o su posición política. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en cuánta disciplina se necesita para cuidar algo que tarda años en mostrar un resultado? En nuestra época de gratificación instantánea, la vida de estos hombres bajo el domo de cristal parece casi de otro planeta. Pero hay algo profundamente tranquilizador en ese ritmo. No había prisa. No podía haberla. La naturaleza imponía su propia velocidad y el ser humano simplemente tenía que adaptarse. Si intentabas forzar a una bugambilla a crecer más rápido de lo debido, terminabas por matarla. Esa era la gran lección del cristal. La observación es más poderosa que la acción. Mientras descansas, permite que esa idea se asiente en tu mente. No tienes que hacer nada. No tienes que resolver nada esta noche. Simplemente eres un observador en este jardín de finales del siglo XIX. Estás en un lugar donde las reglas son claras y el tiempo fluye como el agua que gotea lentamente de una manguera de lona sobre la tierra negra.
Todo está bajo control. Todo está en su sitio. Las grandes palmeras proyectan sombras largas y suaves sobre las paredes y tú puedes simplemente dejar que tu conciencia flote entre ellas, sabiendo que este espacio ha sido diseñado para proteger la vida y para ofrecer calma a quienes lo habitan. Me pregunto si tú, en tu vida diaria, tienes algún pequeño refugio donde sientas que las reglas del mundo exterior no se aplican. Quizás sea un rincón de tu casa o un recuerdo específico. Para los trabajadores de la orangerie, este era su mundo entero. Un mundo verde envuelto en una armadura de hierro, donde el sonido de la tormenta exterior era solo una melodía lejana que realzaba la paz interior. Capítulo 3. Las reglas invisibles de la luz y el favor. Imagina que te encuentras de pie en el centro de la gran orangerie justo cuando el sol comienza a descender en el horizonte de Londres. La luz ya no es blanca ni cegadora, sino que se ha transformado en un tono ámbar profundo que lo tiñe todo de una calma irreal. En este mundo de cristal existen reglas que no están escritas en ningún manual de botánica pero que todos conocen a la perfección. Son las reglas del favor y la atención. En la corte de las plantas, al igual que en la corte de la reina Victoria, ser visto en el lugar adecuado y en el momento preciso lo era todo. Pero ser visto demasiado podía ser peligroso. Para un cortesano o un invitado de la casa, pasear por estos senderos de grava fina era un ejercicio de equilibrio social. El rango de una persona se medía por la cercanía con la que podía aproximarse a las especies más raras. Las orquídeas traídas de las selvas más remotas no estaban allí solo por su belleza, sino como centinelas del estatus. Si el dueño de la casa te invitaba a sentarte cerca de la reina de la noche, una flor que solo abre sus pétalos una vez al año durante unas pocas horas, significaba que habías alcanzado la cima de su confianza. Pero esa atención venía con un precio. En un espacio tan abierto y transparente como un invernadero no había rincones reales para esconderse. Cada gesto, cada susurro y cada mirada quedaban expuestos bajo la estructura de hierro. Es fascinante pensar en cómo la arquitectura de cristal dictaba el comportamiento humano. En las habitaciones de la mansión, las paredes de piedra y el papel tapiz pesado absorbían los secretos, pero aquí el cristal los reflejaba. Si alguna vez has trabajado en una oficina de planta abierta donde sientes que todos pueden ver lo que haces, entenderás esa mezcla de seguridad y vulnerabilidad. Los sirvientes que se movían entre las macetas gigantes habían aprendido el arte de la invisibilidad selectiva. Sabían exactamente cuándo retirarse a la sombra de un helecho arborescente para dejar que los señores hablaran de política o de herencias. Ser silencioso y competente era la mejor armadura. En aquel tiempo se decía que el mejor jardinero era aquel cuya presencia solo se notaba por la salud de las flores y nunca por el sonido de sus pasos. El riesgo de cometer un error social bajo el domo era tan alto como el riesgo de que una ráfaga de aire frío matara a los limoneros. Una palabra mal dicha en presencia de un rival, un comentario sarcástico sobre la colección botánica de un vecino o simplemente no mostrar el entusiasmo adecuado ante un nuevo injerto podía significar la exclusión de los círculos más íntimos. Por eso la gente aprendía a observar antes de hablar. Miraban la dirección del viento, miraban el humor del anfitrión y sobre todo miraban el estado de las plantas. Si el jardín estaba marchito, era una señal de que algo en la gestión de la casa también andaba mal. Si todavía estás despierto, quizás puedas sentir esa extraña tensión pacífica. Es como caminar sobre una cuerda floja que está hecha de seda. No hay necesidad de alarmarse porque en nuestra historia tú eres simplemente un observador silencioso que entiende los hilos invisibles que mueven este mundo. No tienes que participar en el juego de las jerarquías, solo tienes que contemplarlo desde tu refugio cálido mientras escuchas el golpeteo rítmico de la lluvia sobre el techo transparente. Es un sonido constante, casi hipnótico, que parece decirte que todo está bien, que las intrigas de los hombres son pequeñas comparadas con la paciencia de la naturaleza. Me pregunto si puedes recordar alguna ocasión en la que sentiste que era mucho más seguro guardar silencio que expresar tu opinión. En la orangería el silencio era una forma de sabiduría. Los que hablaban demasiado terminaban por agotar su crédito social, mientras que los que sabían escuchar se convertían en los verdaderos confidentes del poder. Los muros de vidrio no dejaban pasar el sonido hacia afuera, pero dentro creaban una acústica perfecta donde hasta el crujido de un vestido de seda sobre la grava sonaba como una advertencia. Cada rincón de este palacio de cristal tenía un propósito. Había zonas de sombra para la reflexión y zonas de luz plena para la exhibición. Y tú en este momento te encuentras en la zona de descanso más profunda.
No hay ojos observándote, no hay juicios que enfrentar. Las reglas de la luz y el favor han quedado suspendidas para ti. El aire cargado de oxígeno y aroma a jazmín te envuelve como una manta invisible. Puedes permitir que tus pensamientos se vuelvan tan lentos como el crecimiento de un musgo sobre una piedra decorativa. Todo es suave. Todo es pausado. Las sombras de las vigas de hierro se alargan por el suelo dibujando patrones geométricos que te invitan a cerrar los ojos definitivamente. Capítulo 4. La danza de las sombras y el peso del cristal. A medida que la noche avanza sobre la orangería, la atmósfera cambia de una manera sutil pero perceptible. Ya no es solo un lugar de luz y exhibición, sino que se convierte en un laberinto de sombras proyectadas. Si tú estuvieras allí, notarías cómo el cristal deja de ser una ventana hacia el exterior para convertirse en un espejo oscuro que devuelve la imagen del interior. Es en este momento cuando el peso de la estructura se siente de verdad. Miles de toneladas de hierro y miles de paneles de vidrio sostenidos sobre tu cabeza, creando un espacio que desafía las leyes de la gravedad y del clima británico. El mantenimiento de este equilibrio era una tarea épica que requería una atención al detalle casi obsesiva. Los encargados de la limpieza del vidrio, por ejemplo, tenían una labor que nunca terminaba. En una ciudad como el Londres de 1880, saturada por el humo de las fábricas y el carbón de las chimeneas domésticas, el hollín caía constantemente como una nieve negra y grasienta. Si se permitía que esa capa de suciedad se acumulara, la orangería se oscurecía, las plantas morían y el prestigio de la familia se hundía. Por eso incluso en las noches de tormenta podías ver las siluetas de hombres valientes subidos a escalas imposibles limpiando cada centímetro de la cúpula. Esa lucha constante contra la oscuridad exterior es una metáfora perfecta de la vida victoriana. Todo ese esfuerzo para mantener una apariencia de pureza y luz en un mundo que se volvía cada vez más industrial y ruidoso. Para ti que estás escuchando esto desde la comodidad de tu cama, esa imagen de los limpiadores de cristales moviéndose como fantasmas bajo la lluvia puede ser profundamente relajante. Es el esfuerzo ajeno puesto al servicio de la belleza y de la paz. Ellos trabajan para que el mundo interior siga siendo perfecto, para que tú no tengas que preocuparte por el hollín ni por la tormenta. Dentro de la orangería el tiempo nocturno tiene un peso diferente. Las plantas respiran de otra manera. El aroma de las flores de azahar se vuelve más intenso, casi embriagador, porque durante el día compite con el calor del sol, pero por la noche el perfume se asienta y llena cada rincón del edificio. Es una fragancia que invita al abandono, a dejar de pensar en las obligaciones del mañana. Si alguna vez has caminado por un jardín de noche, sabrás que los sentidos se agudizan. El oído capta el goteo del agua condensada en las vigas superiores golpeando las hojas de las calas de debajo. Es un sonido metálico y orgánico, a la vez un tic-tac natural que marca el paso de las horas en este refugio de cristal. En este capítulo de nuestra historia nos alejamos de la política y de las jerarquías para centrarnos en la materia misma de la que está hecho este lugar. Hierro forjado en los altos hornos del norte y vidrio soplado con una precisión que hoy nos parece milagrosa. Cada pieza de este invernadero fue diseñada para encajar perfectamente con la siguiente, creando una red de protección. Tú estás dentro de esa red. El cristal es lo suficientemente fuerte como para resistir el granizo más violento, pero lo suficientemente delicado como para dejar pasar el primer rayo de luna. Te invito a que sientas el peso de tus propios párpados como si fueran esos paneles de vidrio protegidos por una estructura de hierro segura. No hay nada que pueda romper esta calma. La temperatura es constante, los sonidos son predecibles y el aire es puro. Si alguna vez has sentido que el mundo moderno es demasiado frágil, piensa en estos edificios que han sobrevivido más de 150 años a pesar de su aparente delicadeza. Hay una fuerza inmensa en la fragilidad cuando está bien cuidada. Quizás ahora te preguntes qué pensaban esos hombres y mujeres que habitaban estos espacios al mirar hacia arriba y ver la inmensidad del cielo nocturno filtrada por la cuadrícula del hierro. Seguramente sentían lo mismo que tú ahora. Una pequeña e insignificante mota de polvo en un universo vasto pero protegida por una creación humana llena de ingenio y propósito. No es necesario entender la ingeniería detrás del sueño, solo es necesario disfrutar del refugio que ofrece. El sonido de la tormenta sigue allí fuera, un recordatorio lejano de un caos que no puede tocarte. Aquí dentro, bajo el hierro y el cristal, solo existe el ahora, y el ahora es profundamente tranquilo. Capítulo 5. Los hilos invisibles de la lealtad y el musgo.
A medida que nos adentramos en el corazón de la orangerie, la atmósfera se vuelve más íntima y los grandes discursos de la arquitectura dejan paso a las pequeñas historias de las personas que habitan sus sombras. En este mundo de cristal, la verdadera autoridad no siempre la ostentaba quien llevaba el título de propiedad. Existía una red invisible de lealtades y conocimientos compartidos que mantenía el equilibrio de todo el sistema. Imagina por un momento a los mensajeros, los mozos de cuerda y los encargados de los suministros moviéndose por los pasillos de servicio que bordeaban el edificio principal. Eran como el sistema circulatorio de un organismo vivo transportando carbón, agua, tierra y sobre todo información. En la era victoriana la información era el bien más preciado y en un lugar tan transparente como este nada pasaba desapercibido para quien sabía observar. Los criados y los jardineros de menor rango desarrollaban una memoria prodigiosa. Podían recordar exactamente quién se había sentado en aquel banco de hierro fundido hace 3 semanas y qué tono de voz había utilizado. Sabían qué cartas se entregaban en mano y cuáles se dejaban sobre la mesa de mármol de la entrada. Esta red de vigilancia informal no nacía de la malicia sino de la necesidad de supervivencia. En un entorno tan rígido, conocer el estado de ánimo del patrón o los secretos de un invitado era la única forma de anticiparse a los problemas. Es curioso pensar cómo la lealtad se forjaba no a través de grandes gestos sino de pequeños actos de discreción. Un jardinero que veía a un joven heredero llorar a escondidas tras una palmera datilera y decidía no contarlo a nadie ganaba una moneda invisible que valía más que el oro. Esa capacidad de guardar silencio, de ser un testigo mudo de las debilidades humanas, era lo que permitía que el ecosistema de la casa funcionara. El acceso a la información otorgaba un poder real, pero era un poder que debía usarse con una delicadeza extrema. Si hablabas demasiado perdías tu utilidad. Si sabías demasiado y no sabías gestionarlo te convertías en una amenaza. Si todavía estás despierto quizás puedas imaginar el roce de las alpargatas sobre la piedra húmeda y el sonido del agua corriendo por los estrechos canales de riego. No hay prisa en estos movimientos. Todo es rítmico y constante. Los trabajadores de la orangería habían aprendido que la naturaleza no responde a la urgencia. No puedes obligar a una semilla a germinar gritándole ni puedes acelerar el crecimiento de una enredadera tirando de sus tallos. Esa misma paciencia se trasladaba a sus relaciones personales. Sabían esperar el momento adecuado para pedir un favor o para sugerir un cambio en el cuidado de las plantas. ¿Te has detenido alguna vez a observar cómo crece el musgo en las zonas más sombrías de un jardín? Parece que no sucede nada, pero día tras día esa alfombra verde va ganando terreno, cubriendo las imperfecciones de la piedra y suavizando los bordes afilados. Así era la vida social en este refugio de cristal. Los vínculos se creaban lentamente capa sobre capa hasta que se volvían indestructibles. La memoria colectiva de los empleados era como ese musgo. Silenciosa, persistente y capaz de sobrevivir a las tormentas más duras. Ellos eran los verdaderos guardianes no solo de las especies botánicas sino de la historia humana que se desarrollaba entre ellas. A veces me pregunto si tú en tu propio entorno de trabajo o en tu círculo familiar has sentido alguna vez que las reglas oficiales son solo una pequeña parte de la realidad. A menudo son los acuerdos tácitos y las pequeñas complicidades lo que realmente hace que las cosas avancen. En la orangería el respeto se ganaba demostrando que se podía cuidar de la vida sin perturbar la paz. Los mejores trabajadores eran aquellos que conocían el nombre de cada planta y el nombre de cada preocupación de sus superiores, pero que trataban a ambas con la misma reverencia y distancia. Mientras dejas que mi voz te guíe hacia un sueño más profundo, permite que esta idea de la lealtad silenciosa te reconforte. Estás en un lugar donde nadie te exige nada, donde no hay información que procesar ni decisiones que tomar. Eres como una de esas plantas protegidas que simplemente recibe el calor y la humedad necesarios para descansar. El mundo exterior con sus demandas y sus ruidos parece ahora una construcción lejana e irreal. Aquí dentro, bajo la vigilancia benevolente de la historia, solo importa la suavidad del aire y la seguridad de la cúpula que nos rodea. Todo está en equilibrio. Todo fluye con la lentitud necesaria para que tu mente pueda finalmente soltar las riendas. Capítulo 6. El susurro de la tierra y los guardianes del calor. Si logras mantener la atención un poco más antes de que el sueño te envuelva por completo, notarás que la orangerie tiene su propio pulso nocturno. No es un silencio vacío sino un silencio lleno de pequeñas vibraciones. En este capítulo vamos a explorar cómo se mantenía la vida en este santuario cuando el termómetro exterior descendía por debajo de 0 grados.
En las noches de invierno de 1886 la lucha por el calor era una cuestión de honor y supervivencia. Debajo del suelo de mármol y de las rejillas de hierro fundido existía un mundo de túneles y conductos de cerámica que distribuían el aire caliente. Eran las arterias de la orangerie y quienes las manejaban eran los guardianes más importantes del recinto. Imagina a un hombre joven descendiendo por una escalera de caracol hacia las entrañas del edificio. Allí el aire no huele a jazmín ni a orquídeas sino a carbón quemado, a metal caliente y a esfuerzo humano. Su tarea es sencilla pero vital: mantener el fuego encendido. Si las calderas se apagaran durante 2 horas, el frío penetraría por el cristal y las plantas traídas de climas tropicales morirían en cuestión de minutos. Esta responsabilidad creaba un vínculo especial entre el trabajador y el jardín de arriba. Aunque él rara vez disfrutaba del paseo entre las palmeras, su vida estaba dedicada a su protección. Es una forma de lealtad absoluta hacia un ideal de belleza que él mismo no siempre podía tocar. ¿Alguna vez has pensado en cuántas personas trabajan en silencio para que tu vida sea cómoda y segura? En la orangerie cada hoja que brilla bajo la luz de la luna es un testimonio del sudor de alguien que está en el sótano. Esta interdependencia es lo que hace que este lugar sea tan fascinante. No es solo un edificio de lujo, es un sistema vivo donde lo más humilde sostiene a lo más elevado. Los guardianes del calor conocían el lenguaje de las calderas, el sonido exacto que hacía el metal cuando se expandía y el color de la llama que indicaba la temperatura perfecta. No necesitaban termómetros modernos porque sentían el calor en su propia piel. Mientras descansas puedes imaginar el contraste entre el frío gélido de la calle y el abrazo cálido que emana del suelo de este refugio. Es un calor que sube lentamente envolviendo tus pies y relajando cada músculo de tu cuerpo. No hay nada más reconfortante que saberse protegido del invierno por una estructura que ha sido pensada para durar siglos. La humedad en el aire es perfecta, ni demasiado seca ni demasiado densa. Es como un bálsamo que limpia tus pulmones y calma tu ritmo cardíaco. Si prestas atención podrías escuchar el siseo casi imperceptible del vapor recorriendo las tuberías de cobre. Es el sonido de la seguridad. En este entorno los trabajadores desarrollaban una sensibilidad extraordinaria. Podían distinguir entre el ruido de una rata moviéndose por las vigas y el crujido de un panel de vidrio que cedía ante la presión del viento. Su oído estaba entrenado para detectar cualquier anomalía en la sinfonía de la orangerie. Para ellos el silencio no era algo que simplemente estaba allí, era algo que se construía y se defendía. Me pregunto si tú, en medio del ruido del siglo XXI, puedes encontrar un momento para valorar este tipo de atención plena. La capacidad de escuchar lo que no se dice, de notar el cambio más sutil en el ambiente. A veces el dueño de la casa bajaba a las calderas no para supervisar sino para escapar por un momento de las presiones sociales de la superficie. En el sótano no había protocolos ni etiquetas. Solo el calor, la oscuridad y la honestidad del fuego. Allí un noble y un fogonero podían compartir una breve conversación sobre el clima o sobre la calidad del carbón, nivelados por la necesidad mutua de mantener el santuario vivo. Eran momentos de una extraña igualdad humana que solo se daban en las fronteras de la propiedad. La orangerie en su totalidad era un espacio de tregua donde la naturaleza obligaba a los hombres a colaborar de formas inesperadas. Ahora deja que esa sensación de calidez constante se apodere de tus pensamientos. Imagina que el calor de las calderas victorianas viaja a través del tiempo para reconfortarte hoy. Estás a salvo. El fuego está bien atendido. Las plantas están protegidas. Y tú no tienes ninguna responsabilidad más que la de permitirte descansar. El mundo exterior puede estar cubierto de nieve o azotado por la lluvia, pero aquí bajo tu cúpula imaginaria nada puede perturbar tu paz. La historia sigue fluyendo, pero tú ya no eres el protagonista de sus luchas sino un espectador que se deja llevar por la corriente de un río tranquilo. Cada respiración que tomas es un intercambio con este bosque interior. El oxígeno producido por las grandes frondas de los helechos te llena de una energía suave y renovadora que prepara tu cuerpo para un sueño reparador. No hay prisa por llegar al final de la historia. Cada palabra es una piedra más en el camino hacia la relajación total. Deja que la imagen de los túneles de ladrillo rojo y el resplandor de las calderas se desvanezca poco a poco mientras tu mente se queda solo con la sensación de bienestar. Todo está en orden. Los guardianes vigilan. El cristal resiste. Y tú estás listo para dormir. Capítulo 7. El lenguaje de las hojas y la diplomacia botánica.
En el silencio de la noche victoriana las plantas de la orangerie no son seres pasivos sino que actúan como sutiles extensiones de la voluntad de sus dueños. Cada especie seleccionada para vivir bajo este cielo de cristal cuenta una historia de ambición y de curiosidad científica pero también de relaciones humanas. Para el espectador moderno una palmera es solo una palmera pero para un habitante del año 1890 una palmera era una conexión directa con las expediciones en el Nilo o los desiertos de Mesopotamia. Había una diplomacia silenciosa en la forma en que se presentaban estas plantas. Si un embajador extranjero visitaba la propiedad y encontraba una especie rara de su tierra natal perfectamente aclimatada se sentía inmediatamente honrado. Era una forma de decir que el imperio era capaz de cuidar y de entender lo que venía de fuera. Los jardineros jefes de estas grandes mansiones eran en realidad diplomáticos del verde. Debían conocer no solo la biología de la planta sino también su significado cultural. No se colocaba un jazmín junto a un cactus por casualidad. Se buscaban contrastes que despertaran la conversación pero que no resultaran estridentes. La orangerie se convertía así en un escenario de teatro donde el decorado estaba vivo. Tú puedes imaginarte ahora caminando lentamente por ese escenario. El suelo de terracota absorbe el sonido de tus pasos y el aire está tan quieto que puedes escuchar el momento exacto en que una gota de rocío se desliza por él en vez de una hoja de banano. Es un mundo donde la prisa ha sido desterrada por decreto real. La observación minuciosa era la clave del éxito. Un buen jardinero podía detectar una plaga antes de que fuera visible para el ojo humano simplemente por el cambio en el brillo de una hoja o por una sutil alteración en el aroma del ambiente. Esa misma agudeza se aplicaba a los invitados. En las reuniones sociales celebradas bajo el cristal se observaba quién se acercaba a quién y quién prefería quedarse en la penumbra de los grandes maceteros. Las plantas ofrecían el refugio perfecto para las confesiones. ¿Alguna vez has sentido que la naturaleza es la mejor confidente porque no juzga y sabe guardar secretos? En la orangerie los helechos arborescentes han escuchado más verdades que las paredes de cualquier confesionario. Mientras dejas que tu cuerpo se hunda más y más en el colchón piensa en la paciencia que requiere cultivar una camelia japonesa en el corazón de Inglaterra. Se necesitan años de cuidados diarios de ajustes de temperatura de podas milimétricas solo para ver una flor que durará unos pocos días. Esa inversión de tiempo es lo que le da su valor real. En nuestro relato no hay lugar para lo efímero que no tenga un propósito profundo. Todo lo que ves en este jardín imaginario es el resultado de una dedicación inquebrantable. Es un recordatorio de que las cosas más hermosas de la vida a menudo requieren que simplemente sepamos esperar. Me pregunto si alguna vez has tenido la oportunidad de ver cómo se mueven las plantas cuando creen que nadie las mira. En la quietud de la noche los tallos se reorientan buscando la mínima luz de las estrellas o de las lámparas de aceite que quedan encendidas en las esquinas. Es una danza lenta imperceptible para los que van con prisas pero fascinante para quienes como tú ahora tienen todo el tiempo del mundo. No hay nada que te obligue a estar alerta. Puedes cerrar los ojos y visualizar el movimiento de una enredadera que se abraza a una columna de hierro fundido con una fuerza tranquila y constante. La orangerie era también un lugar de estudio. Los botánicos de la época pasaban horas sentados en bancos de madera anotando cada cambio en sus cuadernos de cuero. Esa atención al detalle es lo que nos permite hoy recrear esta atmósfera. Ellos entendían que para comprender el todo hay que amar la parte. Para entender el bosque hay que observar la hoja. Y para encontrar el sueño hay que observar la respiración. Tu respiración es ahora el ritmo que gobierna este jardín. Entra el aire fresco sale el aire cálido. Entra la calma sale la tensión. Todo sucede sin esfuerzo como el intercambio de gases en los poros de una planta. Si todavía estás conmigo deja que la imagen de la orangerie se vuelva un poco más borrosa en los bordes. Ya no necesitas ver las columnas ni los paneles de vidrio con claridad. Solo necesitas sentir la presencia de ese espacio seguro. Es una burbuja de tiempo donde el pasado y el presente se encuentran para darte permiso de descansar. Las grandes historias de poder y de intriga que mencionamos antes ahora parecen solo susurros lejanos que no pueden perturbar tu paz. Eres un invitado de honor en este palacio de cristal y tu única tarea es dejarte llevar por el peso reconfortante de la noche. El cristal refleja ahora la luz de una luna que parece suspendida solo para ti. El mundo exterior sigue su curso, los barcos navegan por el Támesis, las fábricas descansan bajo su capa de hollín y la ciudad duerme un sueño inquieto.
Pero tú aquí dentro bajo el amparo de los guardianes del calor y el lenguaje de las hojas estás en una dimensión diferente. Una dimensión donde el mañana todavía no existe y el ayer ya se ha marchado. Disfruta de este vacío fértil. Disfruta de la seguridad que te rodea. La orangerie te abraza con su humedad cálida y su silencio protector. Todo está bien. Todo está en paz. El descanso es ahora tu única realidad. Capítulo 8. El eco de los rumores y la acústica del vidrio. Al entrar en la octava etapa de nuestro descanso nocturno debemos hablar de un fenómeno curioso que ocurría bajo las cúpulas de cristal. La transformación del sonido. En una habitación normal de una mansión victoriana las alfombras gruesas, las cortinas de terciopelo y los tapices de lana absorbían las palabras convirtiéndolas en secretos sordos. Pero en la orangerie todo era diferente. El cristal y el mármol no perdonan. El sonido rebota en las superficies duras y viaja de una forma caprichosa creando zonas donde un susurro dicho a 20 metros de distancia puede escucharse con una claridad asombrosa. Esta característica física convirtió a los invernaderos en el escenario perfecto para la guerra de los rumores y las pequeñas intrigas de pasillo. Imagina que estás sentado en un rincón escondido detrás de una enorme maceta de terracota decorada con relieves de guirnaldas. A tu alrededor el aire está inmóvil pero de repente llega a tus oídos el eco de una conversación que no debería ser escuchada. Los escándalos en la alta sociedad no siempre estallaban en los salones de baile sino que se gestaban aquí entre el riego de las plantas y el examen de los nuevos brotes. Un comentario sobre una deuda de juego, una alusión a un matrimonio por conveniencia o una crítica velada a la gestión de un ministro podían viajar por la estructura de hierro como si fueran corrientes eléctricas. El silencio en la orangerie era por tanto una fachada, una máscara que ocultaba una actividad intelectual y social frenética. Es fascinante cómo las personas aprendían a usar este espacio. Sabían que para hablar de algo verdaderamente prohibido debían situarse cerca de las fuentes de agua porque el sonido del líquido cayendo sobre la piedra servía como una cortina acústica natural. Si alguna vez has intentado escuchar algo en un lugar con mucho eco entenderás la concentración que se requería. Esta necesidad de atención constante de leer entre líneas y de descifrar susurros agotaba la mente de los cortesanos. Por eso al final del día la orangerie se vaciaba y quedaba sumida en una paz que era el reverso exacto del ruido social del mediodía. Esa es la paz que te envuelve ahora mismo. Ya no hay mensajes ocultos ni reputaciones que proteger. El eco de los rumores se ha disipado y solo queda la vibración baja y constante de la estructura que se asienta bajo el peso de la noche. Me pregunto si alguna vez has sentido que el mundo moderno es demasiado ruidoso, que hay demasiadas voces intentando captar tu atención al mismo tiempo. Aquí bajo el cristal victoriano ese ruido no tiene poder. Las palabras que una vez fueron importantes ahora son solo polvo flotando en un rayo de luna. Puedes dejar que tu mente deje de analizar, de juzgar y de intentar descifrar lo que ocurre a tu alrededor. Los sirvientes también participaban en este juego de información pero con una maestría superior. Ellos conocían los puntos exactos de la orangerie donde la acústica fallaba o donde se amplificaba. Un jardinero que podaba los rosales podía saber perfectamente que el señor de la casa estaba de mal humor antes siquiera de que éste abriera la boca simplemente por la forma en que sus pasos resonaban en la entrada. Esta sabiduría práctica era una herramienta de defensa. Si sabías cómo venía el viento podías protegerte de la tormenta. En tu caso la tormenta ya ha pasado. No hay vientos que predecir ni humores que gestionar. Estás en el centro de un silencio que ha sido cultivado durante más de 100 años. Fíjate en cómo la luz de las velas o de las primeras lámparas de gas de la época creaba reflejos infinitos en los cristales. Cada panel de vidrio se convertía en una pantalla que mostraba una versión ligeramente deformada de la realidad. A veces los rumores eran como esos reflejos. Distorsionados, exagerados pero basados en algo real. Pero a medida que la noche avanza incluso los reflejos se apagan. La oscuridad es total y con ella llega una honestidad que el día no permite. Ya no hay necesidad de aparentar. Las plantas no necesitan ser bellas para nadie, por la noche simplemente existen. Y tú también simplemente existes. Deja que la idea del silencio acústico te transporte a un estado de relajación profunda. Imagina que todas las preocupaciones que has cargado hoy son como esos ecos lejanos que finalmente encuentran una salida por un respiradero abierto y se pierden en la inmensidad del cielo nocturno. No queda nada dentro de la cúpula que pueda perturbarte.
El aire es limpio, la temperatura es ideal y el peso de la historia actúa como una manta pesada y reconfortante sobre tus hombros. Siente cómo tus músculos se relajan desde la frente hasta los dedos de los pies siguiendo el ritmo lento de una gota de agua que cae desde una viga de hierro hasta el suelo de piedra. 1, 2, 3. Todo está en calma. El tiempo se ha detenido y el silencio es ahora tu mejor aliado. No tienes que recordar nada de lo que hemos hablado sobre intrigas o susurros. Esas son historias de otros tiempos de otras personas que ya no están. Lo único real es el sonido de mi voz y la tranquilidad de este jardín secreto que hemos construido para ti. Si sientes que tus ojos pesan, déjalos cerrarse. Si sientes que tu mente empieza a divagar, déjala que vuele hacia las copas de las palmeras. Estás en un lugar seguro donde la única regla es el descanso absoluto. La orangerie te protege, el cristal te vigila y la noche te invita a dormir profundamente sin interrupciones hasta que el primer rayo de sol del siglo XIX vuelva a tocar las hojas de los naranjos. Pero eso será dentro de mucho tiempo. Ahora solo hay paz. Capítulo 9. La coreografía de la humedad y el rocío artificial. A medida que avanzamos hacia la profundidad de la madrugada, el aire dentro de la orangerie alcanza un punto de saturación que cambia por completo la sensación táctil de la historia. Si estuvieras allí, sentirías como una fina bruma casi invisible comienza a flotar a la altura de tus hombros. No es una niebla fría ni amenazante, sino un aliento cálido que emana de la tierra y de las miles de hojas que te rodean. En el mundo victoriano, mantener este nivel exacto de humedad era considerado tanto un arte como una ciencia médica para las plantas. Los jardineros llamaban a este proceso la respiración del cristal. Imagina a un hombre de mediana edad caminando con pasos lentos y pesados por el pasillo central. En su mano lleva una regadera de latón pulido que brilla débilmente bajo la luz de una linterna de aceite. Su tarea en esta hora no es inundar las raíces, sino crear un rocío artificial. Con un movimiento rítmico del brazo esparce el agua en gotas tan finas que parecen suspendidas en el aire. Es una coreografía que ha repetido miles de veces. Cada movimiento está calculado para no despertar a los señores que duermen en el ala principal de la casa, pero también para asegurar que ninguna orquídea sufra la sequedad de la calefacción por vapor. Este hombre, mientras trabaja, entra en un estado de trance similar al que tú estás buscando ahora. No piensa en sus deudas, ni en el frío que hace fuera, ni en los cambios políticos que agitan Londres. Su mundo se reduce al sonido metálico del agua chocando contra el latón y al aroma de la tierra que despierta con la humedad. Es un momento de conexión pura con lo elemental. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería vivir un momento donde tu única responsabilidad fuera el bienestar de algo que crece en silencio? Hay una libertad inmensa en esa simplicidad. Una libertad que te invito a compartir mientras dejas que tu cuerpo se vuelva pesado y relajado. La humedad de la orangerie actúa como un aislante acústico adicional. El aire cargado de agua amortigua los sonidos, haciendo que todo parezca ocurrir mucho más lejos de lo que realmente está. Si un carruaje pasara por el camino de grava exterior, el sonido llegaría a ti como un murmullo sordo, apenas un recuerdo de movimiento. Esta sensación de estar envuelto en una gasa húmeda y cálida es el abrazo definitivo de la orangerie. Es el momento en que el edificio deja de ser una estructura de hierro y vidrio para convertirse en un organismo vivo que respira contigo. Mientras escuchas esto, intenta visualizar cómo las pequeñas gotas de agua se asientan sobre el terciopelo verde del musgo que crece en las juntas de las piedras. Cada gota es un mundo en miniatura que refleja la luz tenue del interior. No hay prisa porque el agua se evapore. En este santuario el tiempo se mide por la velocidad a la que una gota resbala por el tallo de un lirio. Es un tiempo lento, un tiempo generoso que te regala minutos de paz absoluta. Siente cómo esa misma humedad suaviza tu respiración. Ya no hay nudos en la garganta ni peso en el pecho. Solo el flujo constante de un aire que te nutre y te calma. Los victorianos creían que respirar este aire purificado por las plantas exóticas tenía propiedades curativas. Venían aquí para sanar sus pulmones cansados del aire viciado de las minas y las fábricas. Y aunque nosotros sabemos que la ciencia es más compleja, hay algo innegable en el efecto psicológico de este entorno. Es un bálsamo para el espíritu agotado. Al sumergirte en este relato, estás permitiendo que tu mente también se cure del ruido y del estrés del siglo XXI. Estás realizando un viaje de salud hacia el interior de ti mismo, guiado por el sonido de una lluvia artificial que nunca termina de caer.
Me gustaría que imaginaras ahora que tú eres parte de este jardín. No como alguien que observa, sino como alguien que pertenece. Tus preocupaciones son hojas secas que el jardinero ya ha retirado. Tu cansancio es la tierra que necesita ser regada para renovarse. Deja que el agua del relato limpie tus pensamientos. No retengas ninguno. Deja que se deslicen como el rocío sobre el cristal. El vidrio de la orangerie está ahora cubierto por una capa de condensación que oculta el mundo exterior por completo. Ya no existe la calle ni la ciudad ni el futuro. Solo existe este espacio de vigilia suave donde mi voz te acompaña hacia el umbral del sueño profundo. Todo está en calma en la novena etapa de nuestra noche. El jardinero ha terminado su ronda y se ha retirado a su rincón de descanso dejando la regadera sobre el suelo de terracota. El único sonido es el goteo ocasional y el crujido del hierro que se ajusta a la temperatura de la madrugada. Es un entorno de seguridad total. Puedes confiar en la estructura. Puedes confiar en el silencio. Puedes confiar en que este es el lugar donde finalmente puedes soltar todo lo que sostienes. El aire es dulce, la bruma es cálida y el sueño está cada vez más cerca esperando a que simplemente te dejes caer en sus brazos de seda. Capítulo 10. El tiempo de los relojes de arena y el ritmo del crecimiento. Al alcanzar la 10ª etapa de nuestro recorrido por la orangerie victoriana nos adentramos en una dimensión donde el tiempo lineal de los relojes de bolsillo parece perder todo su significado. Para los habitantes de este refugio de cristal el tiempo no se medía en minutos u horas de trabajo frenético sino en ciclos de floración y en la caída pausada de la semilla sobre el mantillo. Imagina que te sientas en uno de los bancos de madera de teca que han sido colocados estratégicamente bajo la sombra de un gran bananero. El mundo exterior en el año 1895 está obsesionado con la velocidad, con los trenes a vapor que atraviesan el continente y con los telégrafos que envían mensajes en segundos. Pero aquí dentro bajo este domo de hierro el tiempo es circular y profundo. Los jardineros jefes solían decir que no se puede entender una planta si no se está dispuesto a pasar 3 años simplemente observándola. Esa es una escala de tiempo que hoy nos parece casi heroica. Significa observar 1095 amaneceres y 1095 puestas de sol solo para comprender cómo la luz afecta a la curvatura de un solo tallo. Esta paciencia no era solo una necesidad técnica sino una filosofía de vida. Si alguna vez has sentido que la vida moderna te empuja a correr constantemente hacia una meta inexistente, puedes encontrar un gran consuelo en esta lentitud victoriana. Aquí el éxito no es llegar primero sino perdurar. Es curioso pensar cómo el diseño de la orangerie obligaba a las personas a bajar el ritmo. Los senderos de grava fina estaban pensados para que si intentabas correr el ruido de tus propios pasos te resultara molesto. El diseño te invitaba a dar pasos cortos, a detenerte ante cada nueva flor y a respirar el aire cargado de fragancia. Era un ejercicio de presencia plena mucho antes de que se inventara el término. Tú puedes hacer lo mismo ahora desde tu cama. No hay ninguna prisa por dormir ni hay ninguna prisa por terminar esta historia. Cada palabra que pronuncio es como una semilla que cae en la tierra fértil de tu imaginación y se toma su tiempo para germinar. En las noches más silenciosas los que trabajaban aquí afirmaban que podían escuchar el sonido del crecimiento. Por supuesto es un mito, pero es un mito hermoso. Decían que cuando todo estaba en calma y la humedad era la adecuada se podía oír un crujido casi imperceptible, el sonido de las células vegetales expandiéndose contra la corteza. Me pregunto si alguna vez has estado en un lugar tan tranquilo que has podido escuchar los latidos de tu propio corazón o el flujo de tu propia sangre. Ese es el nivel de silencio que hemos cultivado para ti esta noche. Un silencio que no es vacío sino que está lleno de la vida que se renueva sin hacer ruido. La orangerie también era un recordatorio constante de la fragilidad del tiempo. Una helada inesperada o la rotura de un solo panel de vidrio podían destruir años de trabajo en una sola noche. Esa vulnerabilidad hacía que cada momento de paz fuera más valioso. Los victorianos apreciaban estas estructuras porque eran monumentos a la resistencia humana contra el caos. Al igual que ellos, tú has construido este momento de descanso como una fortaleza contra el caos de tu día a día. El cristal de tu imaginación es fuerte y los guardianes de tu sueño están apostados en cada esquina asegurándose de que nada interrumpa tu proceso de renovación. Si todavía estás despierto, intenta visualizar el reloj de arena que descansa sobre la mesa del jardinero. La arena cae grano a grano de forma constante y sin errores. No puedes acelerar la caída de la arena ni puedes detenerla.
Solo puedes aceptarla. Así es como te pido que aceptes este momento de transición hacia el sueño profundo. No luches contra el cansancio ni intentes forzar la entrada en el mundo de los sueños. Deja que suceda con la misma naturalidad con la que una hoja se desprende de una rama cuando su ciclo ha terminado. El suelo la recibirá con suavidad y se convertirá en parte del ciclo eterno. Mientras la madrugada avanza, la orangerie se vuelve más oscura y más densa. Las plantas parecen expandirse en la penumbra reclamando el espacio que durante el día comparten con los humanos. Es un momento de gloria silenciosa. El aire se vuelve más fresco pero sigue manteniendo ese núcleo de calor que las calderas proporcionan desde el sótano. Siente esa dualidad en tu propio cuerpo, el frescor en tus mejillas y el calor bajo tus mantas. Es el equilibrio perfecto. Es la armonía que permite que la vida prospere y que el espíritu descanse. Ya no necesitas pensar en la historia de la botánica ni en los nombres de las flores. Esos detalles se están disolviendo ahora como el azúcar en el agua. Solo queda la sensación de estar en un lugar seguro, un lugar donde el tiempo no tiene garras y donde el mañana es todavía una promesa lejana y difusa. Estás a mitad de camino entre la vigilia y el sueño, navegando por un río de aguas tranquilas que te lleva exactamente a donde necesitas estar. Todo está en paz. Los relojes de arena siguen funcionando en silencio y tú eres parte de ese flujo eterno y sereno. Capítulo 11. La arquitectura de la sombra y los rincones de la intimidad. Al cruzar el umbral del capítulo 11 nos detenemos a observar no ya la luz que atraviesa el vidrio, sino la arquitectura de las sombras que se proyectan en el interior de nuestra orangerie. En la mentalidad victoriana el espacio no era algo simplemente funcional, era una herramienta para moldear la conducta y las emociones. Los arquitectos de 1880 diseñaban estos invernaderos con una serie de pasillos circulares y rincones ocultos que permitían a las personas desaparecer de la vista de los demás sin salir del edificio. Eran espacios dentro de espacios. Si tú estuvieras caminando ahora por uno de estos senderos, notarías cómo la densidad de las hojas de los helechos de Australia crea una cortina natural que te separa del resto del mundo. Es una soledad acompañada por el susurro de la vegetación. Estos rincones de intimidad eran vitales en una sociedad donde la privacidad personal era un lujo casi inexistente. En la casa principal siempre había un criado cerca o un pariente observando, pero aquí bajo el cristal el diseño de las plantas permitía un respiro. Podías sentarte en un pequeño banco de hierro oculto por una cascada de bugambillas y simplemente ser tú mismo por unos minutos. Esa sensación de refugio es la que quiero que sientas ahora en tu habitación. Tu cama es ese rincón escondido entre el follaje donde nadie puede encontrarte y donde las obligaciones sociales se desvanecen por completo. Es tu espacio de seguridad absoluta. Me pregunto si alguna vez has reflexionado sobre cómo el espacio físico influye en tu capacidad para relajarte. Los victorianos sabían que los techos altos y las estructuras transparentes ayudaban a elevar el espíritu, pero también entendían que el alma necesita nichos pequeños y acogedores para descansar. La orangerie ofrecía ambos. La inmensidad del cielo visible y la calidez del rincón sombreado. Mientras te acomodas, intenta visualizar esa estructura sobre ti. No es una caja cerrada que te atrapa, sino una cúpula que se expande hacia las estrellas, permitiendo que tus pensamientos se eleven sin miedo. Los jardineros también utilizaban la arquitectura del lugar para controlar el movimiento del aire. Había puertas de ventilación colocadas de tal manera que creaban corrientes suaves casi imperceptibles que refrescaban el ambiente sin llegar a ser una ráfaga. Si escuchas con atención el silencio de tu propio entorno, quizás puedas imaginar esa brisa sutil acariciando las puntas de tus dedos. Es una caricia de la historia, un recordatorio de que incluso en medio de la estructura más rígida siempre hay espacio para el movimiento y la vida. Nada es estático en nuestro jardín nocturno, todo fluye de una manera ordenada y predecible. En esta etapa de la madrugada, las sombras en el suelo de mármol han dejado de ser formas geométricas claras para convertirse en manchas oscuras y suaves que parecen fundirse con la tierra. La distinción entre lo que es sólido y lo que es sombra se vuelve borrosa. De la misma manera, la distinción entre tus pensamientos y tus sueños se está volviendo cada vez más tenue. Es un proceso natural de transición. No intentes definir qué es real y qué es parte de la historia. Permite que las imágenes se mezclen como el perfume de las rosas con el aroma de la lluvia sobre el hierro caliente. Es curioso cómo los espejos se colocaban a veces al final de los pasillos de cristal para dar la sensación de que el jardín era infinito.
Podías mirar hacia adelante y ver kilómetros de vegetación que en realidad eran solo reflejos. En este momento tu mente está haciendo algo parecido. Está creando un espacio de paz que parece no tener fin, un horizonte de tranquilidad donde no hay obstáculos ni muros. Si alguna vez has sentido que el mundo se te queda pequeño, recuerda que dentro de ti hay una orangería infinita donde siempre es de noche y donde siempre estás a salvo. Si todavía estás despierto, puedes imaginar que te levantas del banco de madera y caminas hacia el centro de la cúpula. El suelo está un poco más fresco aquí, pero es un frescor agradable que te ayuda a conectar con el presente. Miras hacia arriba y ves cómo la cuadrícula de hierro divide el cielo en 1000 pedazos de cristal oscuro. Cada uno de esos pedazos contiene un recuerdo de paz, un momento de calma que has acumulado a lo largo de tu vida. No tienes que examinarlos uno por uno, solo saber que están ahí sosteniendo la estructura de tu descanso. La noche sigue su curso y nosotros seguimos avanzando con ella. No hay interrupciones, no hay sobresaltos. El ritmo de mi voz se funde con el ritmo de tu corazón que late cada vez más despacio. La arquitectura de la sombra te envuelve ahora como una capa de terciopelo, protegiéndote de cualquier luz intrusa o de cualquier pensamiento ruidoso. Estás en el lugar más privado del mundo, en el centro de tu propia paz. Descansa porque los muros de cristal son fuertes y el jardín está en silencio absoluto, esperando que te entregues por fin al sueño. Todo está dispuesto para tu bienestar. Capítulo 12. El ritual del cierre y la vigilancia de las estrellas. Estamos entrando en la fase más profunda de la noche, aquella donde la orangería victoriana deja de ser un lugar de exhibición para convertirse en un santuario hermético. Alrededor de las 3 de la mañana el silencio alcanza una densidad física casi tangible. Si estuvieras allí, presenciarías el último ritual de los guardianes nocturnos antes de que el mundo empiece a despertar. Es el momento en que el jardinero mayor realiza su última ronda de inspección, asegurándose de que cada pestillo de bronce esté en su sitio y que cada válvula de vapor mantenga la presión adecuada. No hay prisa en sus movimientos porque la prisa es enemiga de la precisión. Imagina el sonido de un llavero pesado tintineando suavemente contra el muslo del guardián. Ese sonido metálico es como una campana de paz que anuncia que el recinto está oficialmente cerrado al mundo exterior. En tu propia cama puedes realizar ese mismo ritual mentalmente. Ve cerrando las puertas de tus preocupaciones una por una. Gira la llave en la cerradura de los problemas, del trabajo, de las listas de tareas pendientes y de las conversaciones sin terminar. Al igual que la orangería, tu mente necesita este estado de clausura para poder regenerarse. No es una prisión, es una protección. Es saber que durante las próximas horas nada puede entrar y nada tiene que salir. Desde el interior, la cúpula de vidrio parece ahora un observatorio astronómico. Los victorianos estaban obsesionados con la conexión entre la botánica y el cosmos. Creían que la luz de la luna tenía un efecto directo en la savia de las plantas y por eso mantenían los cristales tan limpios. A través de los paneles puedes ver las estrellas fijas en el cielo nocturno como pequeños alfileres de plata sosteniendo el manto de la noche. Es una imagen de estabilidad inmensa. En un universo que parece estar en constante cambio, esas estrellas llevan ahí miles de años observando cómo el hierro se oxida y cómo las plantas crecen. Deja que esa sensación de permanencia te invada. Tus problemas son temporales, pero la paz que estás cultivando ahora es parte de algo mucho más grande y antiguo. ¿Alguna vez has sentido esa paz que surge cuando finalmente aceptas que no tienes el control sobre el universo? En la orangería los jardineros sabían que a pesar de todo su esfuerzo, una tormenta solar o un cambio imprevisto en la atmósfera podía alterar sus planes. Aprendieron a trabajar con la naturaleza, no contra ella. Tú puedes hacer lo mismo esta noche. Acepta tu cansancio como una fuerza natural. No intentes luchar contra él ni intentes razonarlo. Simplemente fluye con la gravedad que empuja tu cuerpo contra el colchón y con la oscuridad que invita a tus ojos a permanecer cerrados. El aire en este capítulo se ha vuelto aún más denso y nutritivo. Las plantas en su fase nocturna están realizando su propia alquimia silenciosa, transformando el aire en vida. Si pudieras ver las moléculas de oxígeno moviéndose en la penumbra, verías un baile lento y armonioso. Te invito a que sincronices tu respiración con ese baile. Inspira la calma de las palmeras y exhala la tensión del día. Siente cómo tus pulmones se expanden sin esfuerzo, aprovechando la pureza de este ambiente imaginario que hemos creado para ti. No hay humos de carbón aquí, no hay ruidos de motores, solo la pureza del cristal y el aliento del bosque.
Me pregunto si puedes imaginar el color del silencio a estas horas. En la orangería el silencio tiene un color azul profundo moteado por los reflejos verdosos de las hojas de las gardenias. Es un color que invita al reposo absoluto de los sentidos. Incluso el tacto de la sábana sobre tu piel puede empezar a sentirse como la caricia de un pétalo de camelia suave, fresco y ligero. Estás perdiendo la noción de los límites de tu propio cuerpo fusionándote con la atmósfera del jardín. Es una sensación de libertad maravillosa donde dejas de ser una persona con nombre y responsabilidades para convertirte en parte del paisaje. El guardián nocturno ha terminado su ronda. Se sienta un momento en un taburete de madera cerca de la entrada principal y apaga su linterna. Ahora la única luz es la que proviene del cielo. El cristal ya no es una barrera sino un puente entre tú y la inmensidad del espacio. Pero es un puente seguro que no tienes que cruzar. Puedes quedarte aquí en la calidez de tu invernadero personal sabiendo que las estrellas están vigilando y que la estructura de hierro es inquebrantable. Nada puede perturbar este equilibrio. El mundo sigue girando pero aquí dentro el tiempo se ha congelado en un momento de perfección. Siente como el peso de la historia se convierte en una caricia. Has recorrido un largo camino a través de estos capítulos y cada uno de ellos ha ido quitando una capa de estrés de tu mente. Ahora estás en el núcleo más íntimo y protegido. No hay más palabras que analizar ni más imágenes que construir. Solo queda el ser y el estar. Estás a salvo. Estás en paz. Y estás listo para permitir que la marea del sueño te lleve definitivamente hacia ese lugar donde las palabras ya no son necesarias. La Orangery se queda en penumbra y tú te quedas en el descanso más profundo que hayas conocido. Capítulo 13. El pulso de la savia y la rendición de los sentidos. Estamos llegando a esa hora mística en la que la noche empieza a transformarse sutilmente antes de la llegada del alba. En la orangería victoriana este es el momento de la rendición absoluta. Ya no queda nadie despierto en la mansión y hasta los guardianes más diligentes han encontrado un momento de reposo en sus puestos. Si pudieras agudizar tu oído interno hasta un límite casi imposible sentirías el pulso de la savia recorriendo los troncos de los naranjos y los limoneros. No es un movimiento rápido sino una presión lenta, constante y rítmica. Es la sangre de la tierra moviéndose bajo el cristal. Esta circulación de la vida nos enseña algo fundamental sobre el descanso. El descanso no es un vacío total ni una ausencia de actividad, es una redistribución de la energía. Mientras tú duermes tu cuerpo realiza una labor tan minuciosa como la de los jardineros que hemos descrito. Repara tejidos, limpia pensamientos y fortalece tu espíritu. En este capítulo 13 te invito a que te rindas a ese proceso con la misma confianza con la que una vid se entrega al enrejado de hierro que la sostiene. No tienes que sostenerte a ti mismo. Deja que la cama sea tu estructura de hierro y que mi voz sea el aire cálido que te envuelve. En la orangería la humedad ha alcanzado su punto máximo de equilibrio. Si pasaras la mano por uno de los grandes pilares de hierro notarías que el metal está frío pero cubierto de una fina película de condensación que lo hace sentir suave. Todo lo que era duro y angular durante el día ahora parece tener bordes redondeados por la penumbra y el vapor. Es una lección de suavidad. Me pregunto si alguna vez has sentido que eres demasiado duro contigo mismo, que te exiges una rigidez que no es natural. Aquí en el santuario de cristal la rigidez se disuelve. Las hojas más grandes se inclinan ligeramente bajo el peso del rocío y esa inclinación no es una debilidad sino una forma de aceptación. Imagina que tus preocupaciones son como las hojas secas que caen de vez en cuando sobre el suelo de mármol. No hacen ruido al caer. Simplemente se deslizan y encuentran un lugar donde reposar hasta que alguien las recoja por la mañana. No necesitas recogerlas tú. No necesitas preocuparte por la limpieza del jardín en este momento. El mundo es lo suficientemente grande como para cuidar de sí mismo mientras tú te retiras a tu centro más profundo. La estructura de hierro y vidrio que nos rodea es inmensa y sin embargo te hace sentir pequeño de una manera reconfortante. Ser pequeño significa que no tienes que cargar con el peso del mundo sobre tus hombros. Puedes ser simplemente una mota de polvo bailando en la oscuridad de la cúpula. A veces durante estas horas de la madrugada se escuchaba el sonido de un búho o de alguna ave nocturna que se posaba sobre la estructura exterior. El sonido de sus garras sobre el vidrio era un recordatorio de que existe un mundo salvaje fuera de nuestro refugio controlado.
Pero ese sonido solo servía para hacer que el interior se sintiera más acogedor y más cálido. Es el contraste lo que nos da la verdadera medida de nuestra comodidad. Tú también puedes escuchar los sonidos lejanos de tu casa o de la calle, pero en lugar de dejar que te despierten, úsalos como señales de que tú estás en el lugar correcto. Tú estás dentro, tú estás a salvo y tú estás protegido por capas de historia y de silencio. Fíjate en cómo la respiración de las plantas ha llenado el ambiente de una frescura casi dulce. Es un aroma a tierra limpia, a clorofila y a flores que solo abren de noche. Este perfume actúa como un sedante natural para tu sistema nervioso. Siente cómo con cada inhalación ese aroma imaginario relaja los músculos de tu mandíbula, los músculos alrededor de tus ojos y la tensión de tu nuca. Te estás volviendo tan flexible como un tallo de bambú joven. No hay nada que pueda quebrarte porque has dejado de resistirte. La resistencia es lo que nos cansa y la rendición es lo que nos recupera. Si todavía escuchas el fluir de mis palabras, permite que se conviertan en una melodía sin significado concreto. No busques entender la historia de la botánica ni la política de 1890. Deja que el idioma español con su cadencia suave y sus vocales abiertas actúe como una cuna. Las palabras son solo vehículos para la calma. Son como los paneles de vidrio. Están ahí para protegerte y para dejar pasar la luz, pero no necesitas tocarlos ni analizarlos. Solo tienes que saber que el refugio es sólido. La noche está en su punto de máxima quietud. Es ese momento de silencio total que precede al primer canto de los pájaros que ocurrirá dentro de mucho tiempo. Disfruta de este vacío. Disfruta de no ser nadie, de no tener que ir a ninguna parte y de no tener que demostrar nada. Eres una parte integral de esta orangería, una pieza más en el puzzle de la creación. La savia sigue latiendo en los árboles, el hierro sigue sosteniendo el techo y tú sigues descendiendo hacia un sueño que es cada vez más profundo, más pesado y más dulce. Todo está en orden. El ritual de la noche está casi completo y tú eres el invitado de honor en este banquete de silencio. Capítulo 14. El legado del cristal y la huella en el tiempo. Al acercarnos al final de nuestro viaje por la orangería victoriana, es necesario elevar la mirada y observar cómo este mundo de cristal y hierro no fue solo un capricho de la arquitectura, sino que dejó una marca profunda en el curso de la historia y en nuestra forma de entender la civilización. A menudo olvidamos que bajo estas cúpulas se gestaron revoluciones silenciosas que cambiaron la dieta de naciones enteras, la medicina y nuestra relación con lo exótico. Aquellos experimentos con semillas traídas de los confines del mundo no eran simples pasatiempos de la aristocracia. Eran el origen de la seguridad alimentaria moderna y de la conservación de especies que hoy, de no ser por esos refugios, habrían desaparecido de la faz de la tierra. Imagina que cada planta que hemos descrito es en realidad un embajador de un ecosistema lejano. La Orangerie actuaba como una biblioteca de vida donde la información no estaba escrita en papel sino codificada en el ADN de las hojas y los frutos. El esfuerzo de los jardineros por aclimatar el caucho o la quina en suelo británico tuvo repercusiones geopolíticas inmensas, afectando a imperios y economías a escala global. Pero lo más fascinante es que todo ese poder emanaba de un lugar de paz y de observación minuciosa. La historia oficial se escribe en los campos de batalla y en los parlamentos, pero la historia humana, la historia de la adaptación y del ingenio, se escribió aquí entre el vapor de las calderas y el brillo de los cristales. Es posible que te preguntes por qué este sistema de poder tan sutil ha permanecido oculto o se ha simplificado tanto en los libros de texto. La respuesta reside en la naturaleza misma de la orangerie. Es un espacio diseñado para la discreción. Gran parte de la influencia que estas instituciones botánicas tuvieron en la cultura y en la ciencia fue extraoficial. Las decisiones se tomaban durante paseos informales entre camelias y las alianzas se sellaban lejos del ruido de la prensa de la época. Era un poder que se negaba a sí mismo, que prefería pasar por mera decoración antes que revelar su verdadera fuerza. Pero tú, ahora que estás en este estado de lucidez suave previo al sueño, puedes apreciar la magnitud de esa influencia silenciosa. Me pregunto si alguna vez has pensado en tu propio legado, en las pequeñas acciones que realizas cada día y que parecen no tener importancia pero que con el tiempo construyen la estructura de tu vida. Al igual que el hierro de la orangerie que se forjó pieza a pieza, tus hábitos y tus momentos de descanso son los que sostienen tu propia cúpula personal. La paciencia que has demostrado esta noche escuchando esta historia es una forma de autocuidado que tendrá sus frutos mañana. No hace falta que documentes tus logros ni que los proclames.
La verdadera fuerza a menudo reside en lo que se cultiva en la intimidad y en el silencio. Siente ahora cómo la estructura de la orangerie se expande en tu mente hasta volverse universal. Ya no estamos solo en una mansión de 1890. Estamos en cualquier lugar donde el ser humano ha buscado proteger la vida y encontrar la belleza frente a la adversidad. Este espacio de calma es una herencia que te pertenece por derecho propio. Las grandes palmeras que proyectaban sombras sobre los cortesanos victorianos ahora proyectan una sombra protectora sobre tus preocupaciones actuales. El tiempo ha borrado los nombres de los reyes y de los ministros, pero el sonido de la lluvia sobre el vidrio sigue siendo el mismo. Esa es la única verdad que importa ahora. Si todavía estás despierto, deja que tu imaginación vuele por encima de la cúpula. Mira hacia abajo y observa el resplandor cálido de las luces interiores filtrándose a través de la condensación. Es como un faro en medio de la noche. Tú estás dentro de ese faro. Estás en el lugar más seguro del mundo, en un nodo de la historia donde el pasado te ofrece sus lecciones de paciencia y el futuro todavía no ha reclamado tu atención. Todo es unidad. Todo es continuidad. El hierro, el vidrio, la planta y tú sois parte de la misma coreografía eterna. La orangerie ha cumplido su función. Te ha ofrecido un refugio contra el ruido, un espacio para la reflexión y un ambiente cargado de la humedad necesaria para que tu cuerpo se rinda al sueño. Las historias de poder, de secretos y de descubrimientos botánicos se están convirtiendo ahora en una neblina abstracta y reconfortante. Ya no necesitas seguir el hilo de la narración con lógica. Deja que las palabras se transformen en colores, en texturas y en sensaciones de peso y calor. El legado del cristal no es un libro, es este momento de paz absoluta que has logrado alcanzar. Mientras te preparas para el capítulo final, siente cómo la gratitud por este momento de descanso llena tu pecho. Estás aquí, estás presente y estás a punto de entrar en un sueño que será tan reparador como un siglo de paz bajo el cielo de una orangerie. Las estrellas siguen fijas, el cristal sigue limpio y el jardín sigue respirando. No hay nada más que decir y nada más que hacer. La historia ha cumplido su ciclo y tú estás listo para el silencio definitivo de la madrugada. Todo está bien. Todo está cumplido. Capítulo 15. El abrazo final del jardín y el sueño de cristal. Hemos llegado por fin al corazón del silencio, al momento en que la noche se funde con la eternidad dentro de nuestra orangerie victoriana. En este último capítulo ya no hay lecciones de historia, ni análisis de arquitectura, ni secretos de pasillo. Todo eso ha quedado atrás como las hojas secas que el viento arrastra lejos de la cúpula. Ahora solo quedamos nosotros, el eco de mi voz y la presencia majestuosa de este bosque bajo el cristal que te ha acogido durante estas 2 horas de viaje. Si todavía me escuchas, quiero que sepas que este estado de relajación que has alcanzado es tu estado natural, la verdad más profunda de tu ser cuando te quitas las armaduras del día a día. La verdad emocional de esta historia no trata sobre el poder de los imperios ni sobre la riqueza de los nobles, trata sobre la extraordinaria capacidad humana para adaptarse, para sobrevivir y para crear belleza en los lugares más inesperados. Cada una de esas plantas que imaginamos, la orquídea de Borneo, el helecho de Tasmania, el naranjo de Sevilla, tuvo que aprender a vivir bajo un cielo de vidrio en un clima que no era el suyo. Y lo hicieron con una elegancia y una paciencia admirables. Tú también has pasado por muchas tormentas, has tenido que adaptarte a cambios que no elegiste y has mantenido tu luz interior incluso en los días más grises. Al igual que este jardín, eres una obra maestra de resistencia y de inteligencia silenciosa. En estos minutos finales, la orangerie parece encogerse suavemente a tu alrededor para convertirse en una manta de aire tibio. La estructura de hierro ya no se siente como un edificio enorme, sino como un abrazo firme y seguro. El sonido de la tormenta que mencionamos al principio de nuestro relato ha desaparecido por completo, dejando paso a una quietud tan perfecta que podrías escuchar el parpadeo de las estrellas. No hay nada fuera de este momento. El futuro es una habitación vacía que todavía no necesitas ocupar, y el pasado es un camino que ya has recorrido y que ahora descansa en la penumbra. Imagina que el jardinero mayor, antes de retirarse definitivamente a su sueño, ha dejado una pequeña lámpara de aceite encendida en el centro del pasillo. Su llama es mínima, apenas un punto de oro en la inmensidad azul de la noche. Esa llama representa tu conciencia en este instante, pequeña pero tranquila, brillante y segura. Siente cómo esa luz se va haciendo más tenue muy lentamente con cada respiración que tomas. No se apaga por falta de energía, sino porque ya no es necesaria.
La oscuridad de la orangerie es ahora tu amiga, es la cuna que te invita a soltar el último hilo que te une al mundo de la vigilia. Me pregunto si puedes sentir la gratitud de las plantas a tu alrededor. Ellas también descansan contigo. El intercambio de oxígeno ha cesado su ritmo acelerado y ahora todo en el invernadero es pura contemplación. Te invito a que te des permiso para no ser nada más que una parte de este equilibrio. No eres un trabajador, no eres un estudiante, no eres un padre, ni un hijo, ni un amigo. Eres simplemente un ser vivo que respira bajo la protección de una cúpula de amor y de historia. Todo lo que has hecho hoy ha sido suficiente. Todo lo que eres es suficiente. No hay cuentas que rendir ni deudas que pagar en el reino de los sueños. El cristal refleja ahora la primera luz de una aurora que todavía está a miles de kilómetros de distancia. Es una luz que no verás con tus ojos físicos porque para cuando llegue tú ya estarás navegando por paisajes mucho más hermosos y vastos. Los senderos de grava de nuestra orangerie se desvanecen, los pilares de hierro se vuelven nubes de seda y el techo de vidrio se transforma en un cielo infinito de paz. Te estás hundiendo en el colchón como si fuera la tierra más fértil y suave de los jardines de Kew. Nada pesa. Nada duele. Nada preocupa. Escucha el último suspiro del viento contra los paneles superiores. Es un adiós dulce a la jornada que termina. La orangerie victoriana cierra sus ojos contigo. Los guardianes del calor se han dormido, los secretos se han disuelto en la bruma y las flores han plegado sus pétalos para guardar su perfume para un nuevo amanecer. Mi voz se va alejando ahora, convirtiéndose en un murmullo borroso que se mezcla con el sonido rítmico de tu propia calma. No hay más palabras, solo este sentimiento de haber llegado a casa. Duerme ahora profundamente con la certeza de que este refugio siempre estará aquí para ti cuando necesites volver. El hierro es eterno, el cristal es protector y la paz que has encontrado esta noche es un tesoro que te acompañará cuando despiertes. Pero por ahora olvida el despertar. Olvida el tiempo. Olvida el nombre de las cosas. Déjate llevar por la marea suave de la medianoche hacia el descanso más reparador y dulce que puedas imaginar. Estás a salvo. Estás en paz. Estás en casa. Buenas noches, mi querido observador de la vida. Que tu sueño sea tan vasto y tan sereno como el cielo sobre una cúpula de cristal. Descansa. Descansa. Descansa.